Bueno, si quieren empezamos para podernos salir un poquito un poquito del tema de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre esta investigación del Faro. El Faro es un medio salvadoreño, no sé si ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, es un medio salvadoreño que pues puso sobre el tapete una investigación hace 2 noches, fue antenoche. ¿Alguien leyó ¿cómo se llama? La investigación. Yo no leer, pero sí escuché ayer un fragmento, tal vez como los primeros 20 minutos. Ya. Bueno, la investigación básicamente está constituida ¿en qué? En cuatro partes, ¿verdad? Ustedes en 4 partes es lo que yo logro entender, ¿verdad? Que número uno, pues, sí, número uno, pues en el 2019, el exministro de Comunicaciones, Benito, pues le dio 20 millones de quetzales al presidente Yamatei a través de Bruni, ¿verdad? Giorgio Bruni, que creo que se llamaba su secretario privado en ese entonces, ¿verdad? Entonces, esto era con 2 fines. Uno, quedarse en el puesto como ministro de Comunicaciones, y el otro era pues apoyar en la segunda vuelta a Yamatei, ¿verdad? Ustedes para que él ganara la presidencia, ¿verdad? Entonces, quería, como les digo, eran los 2 fines, ¿verdad? Y el dinero que le dio, que eran 20 millones de quetzales, pues salió de una constructora, ¿verdad? Porque como por ahí es por donde más se puede, ¿va? Ustedes, la gente que es corrupta, pues va buscando modos, y a través de los contratos a constructoras es donde se hacen esos negocios, ¿verdad? Entonces, y era como anticipo para digamos, adjudicarle un contrato, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hubo una persona o sea, según la investigación, que se dio cuenta de toda esta negociación, y esa persona pues se presentó como testigo, ¿verdad? Entonces, esa persona fue la que digamos, o sea, la que tiene, digamos, como fundamentación el Faro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtuvo el audio que se supone que el testigo facilitó a la juez Erika Iván? Pues esos son otros 20 pesos, ¿va? De todos modos, todo periodista tiene pues la obligación de guardar sus fuentes, ¿verdad? Entonces, dice, Eli Caníbal de Economía nos comentó de esto. Yo leí un pedazo que sí es bastante, dice 20 hojas. Abramos una constructora o algo así en Guate, compas. No, Rodrigo. Aquí se promueven los valores éticos de las personas, no los valores corruptos. Esos son antivalores, más bien, ¿verdad? Entonces, Ligda, disculpe, hoy me retiraré más temprano de la clase porque me solicitaron en el trabajo que llegue hoy temprano. No se preocupe, Denis, está bien. Gracias, licenciada. Brandon, ¿de qué se ríe, Brandon? Ay, que aquí se promueven los valores éticos. Por favor, o sea, miren, los políticos tienen que aprender a consensuar, a dialogar, a llegar a acuerdos, y si hay disenso, pues no hay problemas, pero siempre tratando de resguardar los valores éticos, patojos. Aquí eso es lo que promovemos, no antivalores, ¿va? Si supiera lo que hago en el trabajo. Qué barbaridad, Alfredo. No, por favor, no me vaya a contar. Arriba el dinero. Ay, por favor, mire, arriba. No. ¿Sí? Dato curioso, bueno, yo no sé si se recuerdan los compañeros, pero al secretario de la presidencia, él nos dio una clase una vez. Yo hasta ayer me estaba dando cuenta que... Y yo me recuerdo, Kevin López, ¿verdad? de una clase. Solo que no tenía los colochos, yo por eso no lo reconocí, porque, o sea, se hizo como tenerse un ratito, porque antes de que sacara la entrevista, le mandó un mensaje a Fernando del Rincón diciendo que desligaban a Yamatei y que como que dando explicaciones sin que se las pidiera.
y ni siquiera sabían qué era lo que ellos iban a exponer en ese momento y que como que por qué estaban dando explicaciones, ¿va? Aparte de que ellos habían intentado comunicarse con las partes principales, o sea, Yamatei, con Bruni, con la constructora hasta Coamco y todos ellos, y que muchos no quisieron como entablar comunicación con ellos para aclarar las cosas. Entonces, que lo que se presentara ahí era lo que ellos habían logrado obtener, pero que en sí no querían hablar con Kevin, sino con Yamatei en específico. Entonces, lo reiteró, fue un poco como, dio un poco de penita, la verdad. En mi pueblo, jóvenes, a eso se le llama tremenda arrastrada sin haber empezado a ustedes. O sea, sí, no le dio chance de nada. Yo estuve escuchando un poco el space que se abrió donde estaban los principales principales periodistas de El Faro con Juan Francisco Sandoval, y luego pues escuché también todo conclusiones de Fernando del Rincón, y ni siquiera había empezado, ya lo había arrastrado a ustedes, ni siquiera sacó bien la cabeza el pobre secretario y ya lo había descabezado. Entonces, bueno, no estoy como para dar opinión en cuanto a la actuación de él, pero miren ustedes, ser secretario o secretario de Comunicación Social en un gobierno como este, pues yo ni que los salarios fueran de 100,000 quetzales, ustedes, qué barbaridad, o sea, qué desgaste tan terrible todo esto, ustedes, eso, o sea, allí usted llega ahí y la carrera, si le está empezando, ahí se le terminó, y si piensa que ese es su punto culminante, ser secretario de Comunicación Social de la Presidencia, está bien equivocado, porque ahí, al salir de eso, usted se murió, ya, o sea, ¿cómo se llama?, de manera profesional, usted ya se acabó. ¿Quién lo puede contratar después? Eso pensé. O sea, sí, dice, yo lo asocié mucho de mi hijo, así, el que da explicaciones sin que se las pidan es porque algo de... Así es, María Fernanda. Bueno, pues volviendo a esto, ¿verdad? Entonces les voy a decir un poquito sobre, vamos a ver. Sí, José. La última cereza del pastel. Noticiete estaba desmintiendo el testimonio del testigo A, porque decía que era para desestabilización política. Y hoy en la madrugada, Sinibaldi también dijo lo mismo, las mismas palabras. Sí, sabemos cuál es el rol de los medios de comunicación o de información abierta en este sentido, pues todo el grupo Albavisión. Y les voy a comentar, el grupo Albavisión lo conforman más de 200 radios, más los 4 canales abiertos, 11, 13, 7, ¿cuál es el otro? 3. Entonces, y esos son los que más penetración tienen a nivel nacional, aparte de los canales locales que transmiten, que tienen sus espacios comprados digamos, en la red de cable local, ¿verdad? Entonces, en las comunidades, estoy hablando de municipios, porque en las aldeas a veces llega muy poco lo que es o sea, el medio local, llegan los medios nacionales. En las comunidades, áreas urbanas de los municipios y departamentos, hay mucha actividad local, y eso es lo que reportan los periodistas locales. De esa cuenta, los periodistas locales toda la vida están en constante ataque por quienes en el momento pues están ostentando el poder dentro de los municipios y departamentos, ¿va? Ustedes, al igual que estoy hablando específicamente de autoridades municipales y gobernadores, ¿verdad? Entonces, se tienen que andar cuidando mucho, y eso se lo digo porque yo tengo estudiantes que me han contado un montón de situaciones. Tengo de Reu, de Coatepeque, de Totonicapán, de Quetzaltenango, vamos a ver, de Santa Lucía, Cots, y del mismo Mazatenango, ¿verdad? Entonces, que se tienen que andar cuidando mucho, porque en esos lugares todos se conocen y todos saben dónde viven. Entonces tienen que andar con mucho tacto,
a la hora de publicar algo tienen que andar con mucho tacto porque eso puede significar la pérdida de la vida a ustedes. Entonces, pero regresando a eso, sabemos que todos estos canales están concertados porque también son parte de la mafia, porque hay un monopolio que se le dio en su momento a Ángel González y se le dio por 50 años. Por 50 años se le dio el espacio para que él administrara, pues, o para que tuviera los canales a su disposición. Entonces, definitivamente, pues, esto, pues, tiene sus costos, ¿verdad? Entonces, esto responde y tiene que estar todavía, pues, para calificarlo de alguna manera, pues, serviles a los intereses del gobierno de turno y de la clase dominante. Entonces, con eso les digo todo. Entonces, pero regresando al papel de los medios de comunicación, ¿verdad? Como actores políticos, pues ya más o menos a grandes rasgos les expliqué cuál fue la investigación del Faro, ¿verdad? Y eso pues estuvo dando desde el momento en que salió el comunicador o el portavoz de comunicación del gobierno de Guatemala o de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, desmintió todo lo que había dicho el testigo A. Entonces, esa misma noche, no sé si en Noticiete o Telediario, pues el mismo testigo A, o sea, según ellos, que cómo se llama, según los del canal, pues era el mismo testigo A que había hablado con el Faro, que estaba desmintiendo y que él había dado las declaraciones bajo coacción, o sea, obligado, ¿verdad? Ustedes. Y el otro día el fiscal, o sea, ayer temprano, yo creo que fue ayer temprano, el fiscal Curruchiche, que ahora es quien dirige la FESI, salió con una orden para investigar a ver quién había filtrado el audio del testigo A. Entonces, por un lado, Kevin López, que es el comunicador de la presidencia, dice que ese testigo no existe. Por el otro, dice el Faro que sí existe y pone las grabaciones, ¿verdad? Que tuvo acceso y que tienen una copia del New York Times, que tiene una copia del gobierno de Estados Unidos, etc., etc. Por el otro, aparece Noticiete o Telediario, no sé en cuál, porque yo solo lo leí en redes, no veo canales nacionales, ¿verdad ustedes? Entonces, aparece Noticiete o Telediario, o cualquiera de los dos, que prácticamente son lo mismo, ¿cómo se llama? Entrevistando a ese testigo A. Entonces, aquí ya van 3 versiones. Y la última es que aparece el fiscal Curruchiche buscando ¿cómo se llama? La investigación de la filtración del audio, ¿verdad? Entonces, entre negaciones, contradicciones y demás, pues el mentiroso pues siempre va quedando en evidencia, ¿verdad? Entonces, sí, el mentiroso siempre va quedando en evidencia y como decía mi abuelita, la mentira tiene las patas tan chiquititas que cuando menos sentís ya te alcanzó. O sea, no te puedes esconder de las mentiras, ¿verdad? Porque después, si decís mentiras, tenés que estar inventando otra cosa, y después te contradeciste en el camino, ¿verdad? Entonces luego, pues aparece el programa de Fernando del Rincón en la noche, ¿verdad? Donde se tiene acceso a la misma grabación o presenta la misma grabación que presentó el Faro, ¿verdad? Entonces aparece otra vez Kevin López pidiendo que, a propósito, ustedes dicen que les dio clases, él es egresado de la escuela, hasta donde yo sé, ¿verdad? Entonces, donde aparece Kevin López pidiendo un espacio para aclaración, para ustedes una aclaración pues de algo que todavía no había sucedido, ¿verdad? Entonces, pero como él sabía qué era lo que había detrás, ¿va? Por eso estaba pidiendo la aclaración, ¿va? Solo una vez nos dio. Bueno, pues entonces, dentro de todo eso, ¿verdad? Que sabemos que los medios de comunicación como actores políticos informan a los ciudadanos, ¿verdad? Dan marcos explicativos de lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, y dentro de eso, pues, desarrollan 3 papeles o 3 roles importantísimos, ¿verdad? Entonces, en el mundo globalizado en el que estamos, porque si se dan cuenta, esto ya trascendió de lo nacional a lo internacional. Desde
de que esto se ventila en un medio internacional como CNN, pues ya trascendió fronteras, ya esto ya se globalizó, porque quién jodidos, perdónenme ustedes la expresión, no mira CNN, ¿verdad? Entonces, o sea, aparte del pequeño ridículo que hizo el comunicador social, ¿verdad? Esto pues lo hizo, no solo lo hizo a nivel nacional, lo hizo a nivel mundial. Claro que Guatemala pues a nivel mundial es nada más un pequeñísimo espacio a ustedes. Entonces, geopolíticamente muy importante en el trasiego de drogas, sí. Geopolíticamente muy importante en el trasiego de otros productos o de otras prácticas como la migración, como el tráfico de ¿cómo se llama? El tráfico de bienes, ¿verdad? Y aparte de eso, pues el tráfico de órganos, o sea, geopolíticamente, o sea, es importante en ese sentido, pero a nivel mundial es una cositita chiquitita, ¿verdad? Entonces, les decía que los medios desarrollan tres roles importantes, ¿verdad? Como eco, en este mundo globalizado, como eco, como comparsa y como protagonista, ¿verdad? Entonces, como eco pues son responsables de transmitir como eco lo que los otros actores comunican, ¿verdad? Entonces, en este caso, dirigentes, partidos políticos, gobierno, ciudadanía, etcétera, ¿verdad? Entonces, como comparsa, acompañan a otros actores que se convierten, pues, y en esto los medios se convierten en el sustento de otros que apoyan o critican a los representantes de las instituciones, ¿verdad? Entonces, a las políticas de las instituciones o a otros actores del sistema, ¿verdad? Y también los medios se convierten en protagonistas cuando desarrollan una actuación o una estrategia propia en donde promueven, pues, una determinada política, donde promueven a un candidato o donde promueven la lucha contra la injusticia. Eso es solo por mencionar algunos, ¿verdad? Entonces, sí, y algunos medios, pues, si bien no todos asumen las tres funciones de manera simultánea, ¿verdad? Entonces, pues cuando lo hacen pasan a tener una influencia fundamental dentro del proceso político y la vida de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el medio, el Faro construyó su propia historia. En este caso, conclusiones a través de la información que le da un reportero o una reportera, Michelle Mendoza, aquí en Guatemala, a través de toda esa información que se abasteció. Entonces, está asumiendo como eco, como comparsa, y está asumiendo también como protagonistas. Entonces, estos dos medios están asumiendo esos roles ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿qué otros medios en Guatemala? O sea, como esto ya trascendió, ¿verdad? Entonces, la globalización nos permite eso, ¿verdad? Esto ya trascendió. ¿Qué otros medios en Guatemala asumen estos roles? Entonces, pregunto ahorita, entonces, ¿entendieron lo que les di en este apartado especial del día? Voy a tomar asistencia para mientras. Entonces, ¿entendieron? ¿No entendieron? ¿Tienen dudas? ¿Qué piensan? Sí, entendieron. Muy bien. ¿Cree? Vamos a ver. ¿Alguien más cree? Bueno, si no entendieron, pues con gusto vuelvo a explicar. Pero hablen, patojos, porque yo no sé si sí o no. Yo sí entendí. Ok, perfecto, Denis, muy bien. Bueno, como no hay más, entonces empezamos ya de lleno con la clase de hoy, porque esto era, pues, como les dije, de que me quería referir a eso, ¿verdad? Entonces, es importantísimo
es importantísimo estar bien pendiente de lo que sucede, porque esto pues movió, sacudió la estructura política del país y pues en las relaciones de poder, eso es importante, ¿verdad? Entonces, andan viendo, a ver, usted como relacionista o como vocero del gobierno, a la hora de lo que procede, a la hora de que sucede una cuestión así, es convocar a una conferencia de prensa y con argumentos sólidos presentarse ante los periodistas. Pero en el caso del portavoz presidencial, esto es un riesgo, ¿verdad? Porque sabemos de que no va a tener los argumentos sólidos para desmentir lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, porque todos sabemos que todo eso es un secreto a voces, ¿verdad? Entonces, todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y esa es una parte. Y desvincularse y decir, ¿verdad?, de que todo es mentira, no solo, o sea, usted no va ¿cómo se llama?, a convocar a una conferencia de prensa para aclarar cuando sabe de que no tiene, cómo defenderse, ¿verdad? Y cuando sabe de que los periodistas, pues prácticamente, aunque usted no lo crea, hay periodistas que son independientes y que sí son investigadores y que sí son éticos y pues sabe de que una persona así como él, o sabiendo todo lo que hay detrás, sabe de que a la hora que convoquen a una conferencia de prensa se lo van a devorar, ¿verdad? Entonces se lo van a comer, como se lo comieron anoche por lo que hizo, ¿verdad? Y lo siguen comiendo, ¿verdad? Yamatei tiene como un año de no dar conferencias. Sí, poquito más de un año tiene José. Lo que hace cuando se comunica con la nación es grabar los mensajes y transmitirlos nada más. Le tienen miedo a las conferencias de prensa porque así como él también, ¿verdad?, tiene un carácter pues terrible, ¿verdad? Ustedes, y no vaya a ser que vaya a explotar, que vaya a explotar frente a las cámaras, ¿verdad? Entonces, tiene un poquito más de un año de no dar conferencias de prensa porque no tienen la solvencia, por eso es que no dan conferencias de prensa, ¿no? Entonces no tienen la solvencia como para salir y saben que no van a poder responder, ¿verdad? Que no van a saber argumentar todo lo que les van a preguntar, ¿verdad? Entonces, el poco tiempo, como sucede en este país, con la ciudadanía apática e indiferente, no va a sentir presión social el presidente y la fiscal general. Se va olvidando poco a poco. Sí, Eduardo, se va olvidando poco a poco porque antenoche fue el destape de esto, anoche fue lo de conclusiones, mañana será otra historia, dentro de 3 días será otra, y eso se va quedando, ¿va? Y también el boom de las redes, ¿va? Ustedes, entonces las redes tienen esto, entonces todas esas plataformas tienen eso, ¿verdad? De que una noticia o algún acontecimiento, por fuerte que sea, sacude todo, ¿verdad? Pero lo sacude ese día y el siguiente, ya después ese boom baja, ¿va? Porque hay otras cuestiones a las que ¿cómo se llama? Esa estrategia que les dije de mantenerlo a uno, pues hacer que voltee hacia otro lado. La estrategia ya se me olvidó, de mantenerlo a uno entretenido en otra cosa, ¿verdad? Entonces, sí, es muy prepotente. Aparte de muy prepotente, tiene un carácter pues, terrible, ¿va? Usted es terrible. Y no le importa, y él pues tira pedradas para todos lados a la hora de que está frente a las cámaras, ¿verdad? Y para más, sale Neto Brand en la portada de titular de noticias de hoy. Ay Dios, Neto Brand, Neto Brand es un caso terrible, va ustedes, pero bueno, ahí uno ya no puede hacer. ¿Cómo es posible que esta gente llegue a gobernar un municipio? A ustedes, te dice uno, a la gran, habiendo o sea, tanta persona tan profesional que puedes desempeñar un mejor trabajo, pero esto sí que puro populismo, ¿a ustedes? Bueno, ya he explicado y adentrándonos un poquito en lo que era pues lo de los medios de comunicación, que era importante que
que habláramos de eso hoy, ¿verdad? Por todo lo que eso, conlleva para el sistema político, ¿verdad? Y también para el sistema económico, porque o sea, por qué la élite del país está calladita ante todo esto? ¿Por qué no hay emisión de ninguna, de ningún, ni siquiera un comunicado? Ustedes, ni siquiera un comunicado. Entonces, el silencio, o sea, el silencio comunica, patojos. Y como dirían las abuelitas, el que calla otorga. Entonces, el silencio comunica. Entonces, usted se queda callado ante tal situación, o está a favor o está en contra, pero definitivamente no está en contra, porque si estuviera en contra, usted lo dice, ¿verdad? Entonces, el silencio comunica y uno tiene que saber interpretar también esos silencios que se dan, ¿verdad? Entonces, eso para ustedes que van a ser analistas, ¿verdad? Entonces, yo no soy analista, pero sí veo la situación y me atrevo muchas veces a opinar sobre esa porque conozco el contexto, ¿verdad? Entonces, porque conozco el contexto. Pero bueno, entonces pasemos hoy a lo que es los estados. Les recuerdo que mañana otra vez hoy en la noche se me había olvidado hacer los enlaces. Hoy en la noche les comparto los enlaces de Zoom para mañana otra vez tener la reposición del segundo periodo y quedar en cuentas cabales con ustedes, y nos quedaría el periodo de mañana y el del martes. Sí, el del martes, y el jueves tendríamos la apertura del examen. ¿Sí? Bueno. Sí, licenciada. Ahorita empiezan un montón de preguntas. Sí, Valeria. Luego, Rodrigo. Disculpe. ¿Qué día cae el examen parcial? Es la otra semana, 24 creo yo, sí. Ajá. Ok, muchas gracias. Sí, vaya. Sí, Rodrigo. Era para preguntar, ¿y esto lo va a subir en la plataforma así como de... Sí, esto lo voy a subir, pero lo voy a subir hasta el domingo, patojos, porque tengo actividad mañana prácticamente todo el día y el sábado también. Entonces el domingo vuelvo a alimentar. Los domingos les voy a estar alimentando la plataforma, ¿sí? Con el contenido visto en la semana y con las lecturas de apoyo si de ser necesario, ¿sí? ¿Estamos? ¿Rodrigo? Sí, licenciada, gracias. Vaya. Bueno, entonces empecemos, ¿verdad? Con los estados supranacionales. Cuando hablamos de los estados supranacionales, pues tenemos que irnos al origen de la palabra, ¿verdad? Entonces siempre, pues a mí me gusta mucho empezar desde el principio, desde la conceptualización y en todo. A ustedes, la supranacionalidad o un estado supranacional dice que la supranacionalidad se deriva de la combinación de la voz supra, que significa sobre o encima o arriba o más allá, ¿verdad? Y la voz nacionalidad, que significa pertenencia permanente y pasiva de un individuo o a una comunidad de valores y normas jurídicas establecidas como Estado. Y entonces acá les pongo, les ilustro con pues el símbolo de la Unión Europea, de la SICA, para que veamos que también en Guatemala pues hay estados, hay unas organizaciones supranacionales, ¿verdad? Y la ONU, pues también está la OTAN, el ACNUD, está el PNUMA, UNICEF, o sea, infinidad, ¿verdad? Entonces, infinidad de la OIT, por ejemplo, que ve lo relacionado con el trabajo, ¿verdad? Entonces, que son estados y que son instituciones supranacionales, ¿verdad? Entonces, veamos. Dice que los estados supranacionales al conformarse tienen objetivos en común, ¿verdad? Entonces, y veamos los objetivos de los gobiernos supranacionales. Lo voy a poner más grandecito para que lo podamos ver, ¿verdad? Entonces dice, el objetivo básico de todo tratado de integración supranacional es crear una entidad con personalidad propia. Si la comunidad jurídica creada es de naturaleza política, económica, debe proceder a suprimir barreras intracomunitarias
establecer un arancel exterior para la formación de un mercado común durante un periodo transitorio, adoptar una política comercial común frente a terceros y políticas comunes en agricultura, transporte, etcétera, ¿verdad? Sus objetivos son mayores. Dice, la comunidad debe realizar una red de carácter político, económico, jurídico y cultural que establezca una entidad diferente y superior a los órdenes jurídicos preexistentes. Entonces, si tomamos como base estos objetivos, por ejemplo, yo tengo amigos españoles, ¿verdad? Entonces, que como sabemos, España es parte de la Unión Europea. Entonces, ellos pueden desempeñar, tengo un compañero que fue compañero, ¿verdad? Que es licenciado, bueno, acá es un licenciado en Relaciones Internacionales, considerándolo o visto desde acá. También tiene un doctorado en ¿cómo se llama? En turismo. Y él me decía, él vino hace un par de años, ¿verdad? Y él me decía de que él se puede emplear, ya sea en España, en Portugal, en cualquier país de la Unión Europea, porque sus títulos son válidos. Entonces, esto ya, o sea, es parte esto fue incluido en la parte de este tratado, ¿verdad? Entonces, de cuando se firmaron los documentos o que se llegó a consenso de la Constitución, digamos, o de constituir la Unión Europea, ¿verdad? Sabemos que Inglaterra se salió de la Unión Europea, ¿verdad? Pero que fue parte, ¿verdad? Entonces, bueno, dice que por la supranacionalidad, pues es una forma de organización internacional que engloba también a varios estados, ¿verdad? Con fines y medios propios, con autonomía, con relación a los estados miembros, ¿verdad? Especialmente con el objetivo de tener, o sea, con objetivos bien definidos, ¿verdad? Y la formación de órganos también de derecho que dictan las normas obligatorias para los estados miembros y los nacionales, ¿verdad? Entonces, la supranacionalidad, pues, como sabemos, tiene un marco legal, ¿verdad? Que se halla por encima del orden jurídico interno de cada estado, ¿verdad? Entonces, no fuera de él, ¿verdad? Sino que es el estado, o sea, este estado le da la razón de existir, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, pues, en el orden internacional, ¿verdad? Los estados supranacionales se caracterizan por ser interdependientes, ¿verdad? Entonces, unos con los otros, ¿verdad? Entonces, y aparece dentro de esta interdependencia un sistema de normas jurídicas para todos, ¿verdad? Entonces, aparte, o sea, de las normas jurídicas internas, ¿verdad? Entonces, o el mismo derecho que priva en cada uno de los estados. Entonces, también esas normas que los hacen interdependientes, ¿verdad? Entonces, y que son internas a los estados, también se llama derecho comunitario, ¿verdad? Entonces, que es, pues, es una línea o una rama del derecho internacional público, ¿verdad? Entonces, pues, también, o sea, los estados supranacionales se estudian digamos, como con caracteres y métodos propios, ¿verdad? Con puntos con puntos o decisiones comunes con el derecho, con este derecho internacional público, ¿verdad? Entonces, el sistema supranacional pues tiene varias características. Y veamos las características, ¿verdad? Entonces, tiene, pues, digamos, la voluntariedad, la juridicialidad, la representatividad, es vinculante, unifica, tiene la generalidad, la comunidad, la integralidad, la exclusividad, equidad, consensualidad, legitimidad, planificación, gradualidad, rigurosidad e irreversibilidad. Veámosla una por una, de manera, pues, digamos, muy resumida, ¿verdad? Entonces, la voluntariedad, pues, como sabemos, que es un resultado, o sea,
la conformación de los estados supranacionales, el Estado o los representantes del Estado se unen de manera libre, ¿verdad? Libre y voluntaria, ¿verdad? Por eso es voluntariedad. Entonces, bueno, pensando también y de una vez concertando los intereses económicos, políticos, sociales y culturales, que ¿cómo se llama? Que va a ser parte de esa supranacionalidad que va a integrar, ¿verdad? Entonces, porque si no está de acuerdo con todos esos intereses que manifiesta este organismo supranacional, definitivamente no se va a integrar y entonces queda fuera el principio de voluntariedad. Entonces, la juridicidad es pues más que todo tiene que ver con el marco jurídico legal, ¿verdad? De las voluntades o de la voluntad de los estados, de cada uno de los estados, que va a ser parte de este órgano supranacional, ¿verdad? Entonces, sabemos que esto es a través del derecho, ¿verdad? Que, o sea, el marco legal se realiza a través del derecho, ¿verdad? Que es el elemento que unifica y que, ¿cómo se llama? Que este elemento, o sea, el marco legal debe unificar y se debe contraponer a la parte hegemónica, ¿verdad? Entonces a la integración, o sea, hegemónica, porque esto ya está concertado, ya está previamente platicado, consensuado a ustedes, porque de lo contrario, o sea, todo este marco legal pues está arreglado ya, ¿verdad? O sea, ya se llegó a consenso y sobre qué se va a trabajar, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la representatividad, pues esto se supone o supone la participación de todos los individuos o sujetos, ¿verdad? Que están en esta parte de la formulación del derecho comunitario, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a ser los representantes o quiénes van a ser los que van a firmar según estas normas, ¿verdad? ¿Quiénes van a firmar la adhesión a ese Estado supranacional, ¿verdad? Entonces, repito, el derecho comunitario pues es el reflejo de las formas jurídicas de una organización constitucional de un Estado, ¿verdad? Entonces, es más que las formas o que las normas internacionales de derecho, ¿verdad? Entonces, es prácticamente la unificación de ese derecho que tenemos como comunidad que se traslada a un organismo supranacional. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Van entendiendo? ¿Hay preguntas? Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Sigamos entonces. Entonces, ¿verdad? También es vinculante, ¿verdad? Porque toda vez este derecho comunitario pasa a formar parte de ese marco legal, o sea, como derecho comunitario nacional, pasa a ser parte de ese marco jurídico internacional, ¿verdad? Y pues ahí es donde tiene mayor efecto vinculante que los tratados tradicionales de derecho, ¿verdad? Porque los tratados tradicionales de derecho pues tienen su objetivo y su forma, pero si usted está dentro de este organismo supranacional, este derecho comunitario que usted trasladó como Estado a este organismo, pues ese derecho pues forma parte de ese ordenamiento del organismo supranacional, ¿verdad? Por lo tanto es vinculante, ¿verdad? Entonces, la otra es unificación y pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Entonces, es el derecho comunitario que encuentra pues sus referentes, ¿verdad? En las normas de derecho internacional y el derecho interno de los países miembros, ¿verdad? Entonces, lo que permite determinar el contenido de esa unificación, ¿verdad? Entonces, a través de estas normas legales que como digo, pues, que tienen que respetar todos los organismos que forman parte de ese estrado supranacional, ¿verdad? Entonces, bueno, las generalidades
otra parte, pues básicamente todo esto es prácticamente jurídico, ¿verdad? Entonces es otra norma legal, ¿verdad? Entonces que está constituida por reglas que caracterizan una, una fuerza, ¿verdad? Obligatoria ¿cómo se llama? Que por generalidad eh, todo sujeto puede y debe estar obligado a respetarla, ¿verdad? Entonces, si puede y debe estar obligado a respetarlo, ¿verdad? Entonces, esa norma, pues, nos hace parte, digamos, de ese organismo supranacional y nos obliga a respetar. Por eso es, o sea, por eso es ese principio de generalidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si somos parte si Guatemala es signataria, ¿verdad? Por así decirlo, ¿cómo se llama? De UNICEF o de la OIT, que así es, ¿verdad? Entonces está obligada, o sea, según las normas de UNICEF, está obligada a que, ¿cómo se llama? Digamos, a erradicar el trabajo infantil. ¿Lo hace? Pregunto, ¿lo hace? ¿Parcialmente? Pues no lo hace ni parcialmente, porque tantos niños, o sea, tantos niños que hay o sea, que son explotados, ¿verdad? Que son explotados y que los obligan a trabajar, ¿va? El niño tiene derecho a la salud, a la educación, a la recreación. ¿Y qué porcentaje de nuestros niños, digo nuestros, pero se oyó feo, o sea, de los niños guatemaltecos? Entonces, porque no son nuestros, ¿verdad? Entonces, ¿qué porcentaje de los niños guatemaltecos tienen libre acceso a estas tres cosas que les dije? A la salud, a la educación y ¿no sabe? La salud, a la educación y a la recreación. ¿Qué porcentaje creen ustedes? ¿Cuánto creen ustedes que invierte el Estado de Guatemala en los niños? No, ni el 10%, ni el 10%, Deina. ¿Cuánto creen ustedes que por ahí vamos? Entonces, ¿cuánto creen ustedes que invierte el Estado? ¿Sí, Deina? Más que dar una respuesta, tal vez algún comentario que quisiera hacer es como, no me atrevo a dar un porcentaje en sí, ya que solo de ver en las cercanías del centro, digamos, de la ciudad, vemos a cuántos niños en la calle, entre comillas, trabajando, a darles el apoyo a los padres. No me quiero imaginar en el interior del país cuántos niños son más que, no quiero decir obligados, pero son tomados por los padres para llevarlos a trabajar, ¿verdad? Creo que ahí es donde no me atrevería por lo mismo a dar un número porque no sé. Estamos hablando que los niños al cumplir quizás 8 años, que los padres tienen niños más pequeños, ellos ya empiezan a acompañarlos para dar un ingreso extra al hogar. Así es, y no es solo de los padres, Deina. Se ha comprobado que hay organizaciones de explotación infantil, aparte de la trata, a ustedes, entonces la trata es otro clavo, a ustedes. Se ha comprobado que hay organizaciones ¿cómo se llama?, de explotación que se dedican a explotar a los niños y los obligan a ir a pedir dinero en los semáforos. Vemos, por ejemplo, que cada vez que el semáforo da rojo, pues está una mamá con sus hijos. Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, tal vez algunas veces pueda ser así, que es la mamá con sus hijos que salen a hacer bailes, que salen a tirar naranjas, que salen a lo que a ustedes se les ocurra, ¿verdad? Entonces, esas personas están trabajando con sus hijos para obtener un sustento. Entonces, si lo asumimos como mamá y sus dos hijos, no sabemos en el fondo qué sucedió con esa mamá. ¿Por qué ella está sola? ¿Por qué no, o sea, ¿por qué no está el papá ahí? ¿Por qué? O sea, y hay personas de eso mismo, se ha hecho trabajo periodístico, de esta misma clase, se ha hecho trabajo periodístico, que hay mujeres que fueron abandonadas con sus hijos y que salen todos los días a los semáforos para
buscar, o sea, para obtener a través de lo que hacen en las esquinas de los semáforos, para obtener el sustento de ese día y pagar la habitación donde están durmiendo porque les están cobrando por día. Entonces tiene que cumplir, por ejemplo, con 100 quetzales en el día, que les van a servir 75 para pagar la habitación donde están durmiendo y el resto para comer. Ese es en un caso, ¿verdad? Saber, dice, los niños y niñas están en las tortillerías y tiendas del área metropolitana, es constitutivo de delito de explotación laboral infantil. Así es, Eduardo. Así es. Y como dijo Deina, no nos atrevamos a dar un porcentaje, pero resulta de que estas son organizaciones bien hechas, y si los niños no consiguen el dinero, hablando ya de los que de las personas que tienen a su cargo 10, 12 niños y que los están enviando a pedir dinero a los semáforos, o sea, como ejemplo, estas personas son constitutivas de delito, como lo dice Eduardo, porque están utilizando a los niños, instrumentalizando a los niños para obtener beneficio para ellos. Y muchas veces a esos niños ni siquiera les dan de comer todo el día, ¿verdad? Entonces, por supuesto que estos son niños abandonados, algunos otros que se fueron de su casa por el maltrato, etcétera. Eso es en áreas urbanas, como el departamento de Guatemala. Si nos vamos a las áreas rurales, por ejemplo, ahorita o desde la pandemia, porque la pandemia fue un parteaguas que desnudó, porque eso fue lo que hizo, ¿verdad? Le quitó toda la ropa al sistema de salud, al sistema educativo, incluyendo el sistema de educación superior, porque nos agarró con las manos en la masa. Ustedes no, o sea, nos agarró a todos sin saber qué hacer, obligados a montarnos, porque así fue, a un trencito de la llamada educación virtual, que muy pocas, o sea, en mi caso tenía pues poca experiencia, ¿verdad? Porque yo sí había estado en cursos de educación virtual, yo los había cursado. De alguna manera yo les comentaba que en el centro universitario pues lo hacíamos cuando los jóvenes del honorable de allá pues tomaban el centro universitario previo a la Semana Santa, 2 semanas antes de la Semana Santa, y entonces pues teníamos que dar la educación virtual sin tener las clases en línea, porque la educación virtual sin clases en línea ya existía, y esa fue la que yo experimenté previamente, ¿verdad? Pero ya teniendo las clases en línea ya fue otro rollo, ¿verdad? Y fue obligado, porque si no, ¿qué hacíamos? Eso es en el sistema de educación superior, que tuvimos esa oportunidad. Pero, por ejemplo, en las áreas rurales, donde hay una escuela, donde hay dos docentes o 2 maestros, que estos 2 maestros atienden a toda la población estudiantil del lugar, y les estoy hablando de 60, 80, 100, 200 niños de primero a tercer grado, y en el otro salón pues, de tercero a sexto, que lo atienden 2 maestros. Yo tengo un estudiante que vive en una aldea de allá de Coatepeque. Ustedes, si les gusta el fútbol, de plano lo han escuchado, es narrador de fútbol en Radio Sonora, le dicen el pajarillo. Cristian es un jovencito que además de estudiar periodismo, que ya va por salir de periodismo, también es pedagogo, y él tenía a su cargo la escuelita de la aldea, y en la tarde daba clases en un instituto, y en esa escuelita de la aldea él tenía los 6 grados. Imagínense ustedes, los 6 grados. Entonces, ¿cómo se hace para controlar algo así? Eso fue previo a la pandemia. Entonces, ahora con la pandemia, entonces, ¿de qué manera estudian estos niños de las aldeas? No hay teléfonos inteligentes muchas veces. Muchas veces sus padres no saben leer ni escribir. ¿Cómo hace o qué hace un papá en ese sentido? O una mamá en ese sentido. O los dos, ambos, ¿verdad? Con 1, 2 o 3 o 4 niños y niñas, ¿no? Entonces lo que hicieron la mayoría de los papás
fue llevarse a sus hijos a trabajar la agricultura, porque no había posibilidad de que los niños aprendieran estoy hablando del sistema público, ¿verdad? Dentro del sistema público, que aprendieran nada durante el año pasado y este año, ¿verdad? Sé de una persona que se relaciona conmigo, que tiene un niño de 5 años, el niño, o sea, el hombre es, es hermano de esta persona, el hombre se va a las 4:30 de la mañana a trabajar la agricultura. Cuando él se levanta, el niño siente y se va con su papá a trabajar. Entonces, 5 años acaba de cumplir el niño. Entonces, hace 2 semanas la cumplió. Entonces, el niño se va con él a trabajar y no deja al papá. Y el papá dice, y el papá dice orgulloso que su hijo está aprendiendo a trabajar. Y se van a esa hora, y eso sí, a las 10, 11 de la mañana ya van de regreso, obvio, porque son lugares muy calientes y que hace mucho sol, ¿verdad? Y cuando regresan, cada uno de los dos, o sea, el papá y el hijo van con su carga de leña. Entonces, y la carga de leña a Mecapal. Y el niño tiene un mecapal pequeñito donde le adaptan su carguita de leña y él contribuye en su casa. Y el niño se está sintiendo feliz. Entonces, lo normal no es esto. Lo normal es que el niño esté ¿cómo se llama? En el sistema preescolar. Y lo normal es que por lo menos ya sepa los colores, las formas, ya sepa los números del 1 al 10, por ejemplo, las letras, las vocales, la M y la P, que es lo primero que uno aprende, ¿verdad? Eso sería lo normal. Eso sería lo políticamente correcto, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa con él, va? Entonces, y ese es un caso dentro de miles, si no millones, de lo que está sucediendo en el área rural, ¿verdad? Entonces, aquí está el privilegio del departamento, por una parte, ¿verdad? Que todo está centralizado, que tenemos internet, que es rara la persona que no tiene un teléfono inteligente, que por ahí se pueden pasar copias, que por ahí se pasan fotos, que por ahí, o sea, fotos para que los niños vayan aprendiendo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una vecina acá que ella no sabe leer ni escribir? Se vinieron del Quiché hace, ¿qué? 15 años, aquí 16 años, aquí nacieron todos sus hijos, ¿verdad? Entonces, ella no sabía ni siquiera hablar el idioma español cuando vino. Entonces, no, ahora ya habla, ¿verdad? Entonces, no sabía, como les digo, no sabe leer ni escribir. Ahora usted va y le dice, doña Julia, yo necesito que me ponga una tarjeta, que me ponga saldo. Entonces, ¿cuál es tu número? Le dice, y de una vez mete los números, ¿verdad? Entonces, doña Julia para mí es un ejemplo de superación tremendo. Pero, ¿qué sucede? Viene la contraparte. ¿Qué sucede o qué sucedió cuando doña Julia se vino para acá? Todo lo que traía del Quiché, o sea, todo eso se quedó allá. Sus hijos ya no quieren hablar el idioma, sus hijos ya no usan el traje, sus hijos, o sea, es una pérdida cultural también, ¿verdad? Entonces son dos caras de la moneda, ¿verdad? Sus hijos están estudiando y están estudiando en colegio. Entonces, y ella les dice, mira, tienes que aprender, porque aquí toda la gente tiene que trabajar. Ella se pone a platicar con uno, ¿verdad? Entonces, uno de los niños acaba de graduarse. Entonces, uno ve, ¿verdad? Entonces, pero sale, ¿verdad? A que, ¿cómo se llama? A que somos parte de tratados internacionales, hemos firmado como Estado esos tratados internacionales. Si hablamos de la OIT, por ejemplo, los horarios laborales no se respetan en este país. Y entonces, ¿y qué hace el Estado para cumplir con eso? Nada. Entonces, y volviendo a lo de los niños, el Estado guatemalteco invierte, ahorita está invirtiendo como 6 quetzales en cada niño, invierte más en una persona que está presa que en un niño, ¿verdad? Y si ese niño es indígena, invierte menos de la mitad de eso, invierte 2, 3 quetzales por un niño o niña indígena, ¿verdad? Entonces, es complicado, jóvenes, es complicado. El que usted se adhiera a un organismo supranacional como Estado, entonces lleva obligaciones. Muchas de esas obligaciones en las que el Estado guatemalteco ha sido parte al pertenecer a estos organismos internacionales no se cumplen. Y tampoco hay, por ejemplo, alguien que tal vez no que supervise, por poner un ejemplo, ¿verdad? Que las normas se estén cumpliendo.
que los derechos que los derechos de las personas, porque muchas veces estos derechos van ligados a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, que estos derechos se cumplan dentro de los estados, pero no hay forma de obligar, o sea, no hay sanciones para los estados, sanciones que, ¿cómo se llama? Que le cuesten algo, porque las sanciones muchas veces son sanciones morales, y con sanciones morales pues prácticamente nadie hace ni dice nada, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí porque si no, la plática se extiende. ¿Seguimos? ¿Entendieron? ¿Entendieron de qué estábamos hablando? Sí, licenciada. Perfecto. Bueno, entonces estábamos ya hasta me perdí, ¿verdad? En generalidad, no. Vamos a ver en qué estábamos. Ahorita les voy a decir. Voy a regresar a la representatividad, es vinculante. Ay, no me recuerdo en cuál estábamos. En generalidad, licenciada. En generalidad, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos en comunidad. Ahorita pues les voy a explicar lo que es la comunidad, ¿verdad? Entonces, pues una ley o una norma jurídica, ¿verdad? Es comunitaria cuando el contenido de esta pues regula algún aspecto del derecho de integración, ¿verdad? De la integración. Sin ser pues lo único, ¿verdad? Entonces esto debe hacer referencia, ya sea de manera directa o indirecta, a los órganos comunes del tratado, ¿verdad? Entonces, esta norma, pues, como les digo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ejemplo de esto, regula el contenido, un aspecto del derecho de integración. O sea, sí, es prácticamente la integración de este derecho, de esta norma jurídica, ¿verdad? Entonces, y que esta pues está regulando cierta actuación dentro de ese tratado, ¿verdad? Entonces, bueno, dejemos esto, veamos la integralidad, ¿verdad? Entonces, la integralidad, pues, esos principios de integración o integralidad persigue intereses en los estados que lo integran, ¿verdad? Entonces, y pues luego viene que esos intereses no solo son de intereses económicos, ¿verdad? No solo ven el aspecto económico, ¿verdad? Sino que ven más allá, ¿verdad? Entonces, se fundamenta más bien ¿cómo se llama? En los intereses de este derecho comunitario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Que tiene objetivos, ¿verdad? Y que tiene medios para llegar a lograrlos, ¿verdad? Entonces, además se crean instituciones que interpretan el interés o los intereses de estos estados, ¿verdad? Entonces, y los derechos de estos estados, y estas instituciones, pues, son autónomas y pues la misión es interpretar, ¿verdad? Entonces los deseos comunes, o sea, por eso el derecho comunitario, los deseos comunes para llegar a la toma de decisiones que beneficien a ese Estado supranacional, ¿verdad? Entonces, eso es la integralidad. Veamos la exclusividad, estoy viendo la hora también. Entonces, veamos la exclusividad, ¿verdad? Entonces, la exclusividad, pues, es una parte del derecho de integración, ¿verdad? Entonces, que nace de la institución comunitaria y que básicamente es aplicado por órganos comunes y estatales. Entonces, esto pues, digamos, sería interpretado como un órgano o como una institución comunitaria autónoma, ¿verdad? Entonces, sí, eso es básicamente, ¿verdad? Entonces, la equidad, esto es pura y mera digamos, sintetización de cada una de las cuestiones esas para ir avanzando, ¿verdad? Entonces, la equidad ya sabemos, ¿verdad? La equidad, pues, básicamente se constituye o la conforman los beneficios que ese proceso de integración traiga, ¿verdad? Y que estos pues se distribuyan de manera
equitativa entre todos los estados participantes, ¿verdad? Entonces, eso es la equidad, ¿verdad? Entonces, y también está la igualdad, que pareciera que es sinónimo de equidad, pero son exactamente o sea, no tienen nada de sinónimo, ¿verdad? Entonces, la igualdad es, pues, en este caso, pues, o sea, la inexistencia del dominio o de un poder hegemónico dentro de los estados, ¿verdad? Entonces, del dominio de intereses de los estados más fuertes, ¿verdad? Entonces, o sea, aquí no hay hegemonía, todos debieran ser iguales, ¿verdad? Entonces, no son iguales, sino que debieran ser iguales. Pero, por ejemplo, si hablamos de la OTAN, ¿va? La OTAN es un organismo supranacional que está, pues, prácticamente el poder hegemónico lo mantiene Estados Unidos, ¿verdad? Si no, vean toda la manipulación mediática y la guerra mediática que se tiene en torno al conflicto OTAN-Rusia, ¿verdad? Porque el conflicto es OTAN-Rusia, pero está siendo, pues, dirigido por Estados Unidos. Entonces, hasta la fecha lo que se ve es que es Estados Unidos el que va moviendo, apoyado en muchas instancias por el Reino Unido, ¿verdad? Que va moviendo los hilos de toda esta situación, ¿verdad? Entonces, porque los intereses, pues, son grandes, ¿verdad? Entonces, eso básicamente, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿No? No, licenciada, por el momento no. Perfecto. Licenciada, Bueno, gracias. muy bien. Entonces, pasemos al otro criterio, ¿verdad? Al otro aspecto, la consensualidad. Entonces, bueno, esto tampoco necesita mucha explicación, ¿verdad? En síntesis, pues es el consenso. El consenso o llegar a acuerdos, que es el sinónimo de consenso, ¿verdad? Llegar a acuerdos donde las fuerzas de los estados o los estados participantes llegan a acuerdos como factor de equilibrio, ¿verdad? Entonces, entre los estados que tengan distinta dimensión y distinta capacidad económica, porque una cosa es que lleguen a consenso solo Estados Unidos en el marco del poderío mundial, ¿va? Ustedes que solo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, por mencionar tres, lleguen a consensos. Y otra cosa es ¿cómo se llama? Que lleguen a consensos, pues, en la ONU, ¿va? Usted, por ejemplo, que se llegue a una decisión prácticamente unánime por X o Y motivo, ¿verdad? Que las únicas decisiones casi que unánimes que se dan son cuando se dan las votaciones a favor o en contra del sistema predominante en Cuba. Ustedes que hay 2 o 3 abstenciones y 1 en contra y el resto, ciento y pico, ¿verdad? A favor, ¿verdad? A favor de que se mantenga tal estado o que se mantengan tales normas o que se mantengan tales digamos, reprimendas, porque eso es lo que hacen, ¿verdad? Porque ellos se convierten en los fiscalizadores de todo lo que está sucediendo en el mundo muchas veces, ¿verdad? Los estados más ricos, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, ¿verdad? El consenso es que haya un equilibrio y una armonía, ¿verdad? Entonces, entre los estados que conforman el estado supranacional y que este equilibrio y esta armonía, pues, se dé entre estados que tienen mucho poder económico, político y demás, ¿verdad? Y los otros que no tengan tanto, ¿verdad? Entonces, que sea básicamente lo mismo, ¿verdad? Que todos pesen lo mismo. Y el otro criterio es la consensualidad, que es básicamente, no, la legitimidad, porque esto ya lo habíamos visto, la consensualidad, ¿verdad? Entonces, la legitimidad, y pues básicamente es, digamos, legitimar o, sí, legitimar o certificar, por decirlo de alguna manera, las decisiones que se adopten
por los órganos que integran este Estado supranacional, ¿verdad? Entonces, o sea, que es de una vez certificar por parte de los estados integrantes todas las decisiones que tome o que adopte este Estado supranacional y que se supone que hace de manera voluntaria, ¿verdad? Y que también, pues, sea parte, o sea, esta legitimidad tiene parte, digamos, aparte de la voluntariedad, que se cumpla con los derechos, o sea, que se adopten los derechos y que se cumpla con las obligaciones de los estados, que los estados miembros tienen en el Estado supranacional, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Porque todas las decisiones deben ser adoptadas por estos miembros, ¿verdad? Entonces, aparte de que deben ser aceptadas, pues estos mismos miembros certifican de que estas decisiones pues son parte o forman parte de todo lo que ellos también aportaron, ¿verdad? La otra es la planificación, que, bueno, sabemos que en toda actividad tiene que haber planificación, ¿verdad? Entonces, esto pues no exime a los estados supranacionales, ¿verdad? Y dentro de esta planificación, pues sabemos que hay una integración de un proceso previamente planificado, ¿verdad? Ese proceso es complejo definitivamente, porque si están si este organismo supranacional lo conforman muchos estados, pues tiene que haber consenso para eso, ¿verdad? Entonces deben conciliarse los intereses nacionales, regionales y a veces hasta ¿cómo se llama? Hasta vamos a ver, vamos a ver, nacional, regional y mundial, ¿verdad? Entonces, a veces hasta los intereses mundiales, ¿verdad? Entonces, llegar ¿cómo se llama? A integrar todos esos intereses mediante la planificación no ha de ser fácil, ¿verdad? Pero el hecho de que usted como Estado, pues, forme parte de un organismo supranacional, pues también tiene que ver con esta parte, ¿verdad? Y saber la gradualidad para ir avanzando, porque la gradualidad a ustedes. Bueno, dentro de la gradualidad, pues, digamos, vamos a ver cómo lo sintetizamos. Dentro de la gradualidad, la integración comunitaria de los estados resulta de que se va dando de manera, o sea, mediante un sistema, ¿verdad? Se van logrando ciertas cuestiones, ciertos objetivos de manera gradual, ¿verdad? Entonces, esta manera gradual puede ser a través de periodos, de periodos cortos o de periodos largos. Puede ser también transitorios o permanentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? O básicamente, pues, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que se va logrando, que se la va logrando por partes. Esto es la gradualidad, ¿verdad? Entonces, y el otro es la rigurosidad, ¿verdad? Entonces, para la rigurosidad, pues hay reglas, normas jurídicas, hay leyes, ¿verdad? Que deben ser respetadas. Y que si no se respeta, ¿verdad? Bajo amenaza de pérdida de confianza, ¿verdad? O sea, deben ser respetadas, porque si no, pues hay pérdida de confianza dentro de los mismos estados que conforman este organismo supranacional, ¿verdad? Entonces, y esa rigurosidad pues permite asegurar que el organismo va a seguir funcionando, ¿verdad? Y va a seguir funcionando de manera eficaz, eficiente, con un orden jurídico establecido. Este orden jurídico tiene que ser comunitario y tiene que ser supranacional, ¿verdad? Y vamos a ver, aunque voy corriendo, preguntas hasta ahí, para no hablar solo yo. No, licenciada. Muy bien. Entonces, digamos, bueno, la irreversibilidad. Entonces, esta parte en el sistema de integración supranacional es
se da, o consiste más bien en que una vez se participó en el procedimiento de alguna aprobación de normas jurídicas nacionales o supranacionales, se negoció, se firmó, se ratificó un tratado. El efecto, pues, el efecto que esto provoca es la imposibilidad de salirse de este tratado, ¿verdad? Entonces, a través de la denuncia o la reserva, ¿verdad? Entonces, es prácticamente imposible. Si usted ya firmó si usted como Estado ya firmó un acuerdo supranacional dentro de un Estado supranacional, es prácticamente, no puede dar vuelta atrás. Entonces, prácticamente imposible regresar a algo anterior. Por eso les decía lo de la pena de muerte, ¿verdad? Lo de la pena de muerte es prácticamente imposible que aquí se vuelva a aplicar la pena de muerte cuando hablamos en su momento de eso, ¿verdad? Porque hay una firma ¿cómo se llama? De Guatemala que ¿cómo se llama? Que el Estado guatemalteco, en el momento en que los derechos humanos, esto yo creo que fue saber en qué gobierno fue. Bueno, no recuerdo en qué gobierno fue. Tuvo que haber sido después en el gobierno de Alfonso Portillo, creo que fue. Después de Álvaro Arzú, porque recordemos que con Álvaro Arzú fue que se dio el último fusilamiento, ¿verdad? Si no mal recuerdo, ¿verdad? Entonces, pues la aplicación de pena de muerte toda vez se firmó. El Pacto San José, Guatemala pues es signataria o es firmante de ese Pacto San José, es prácticamente irreversible que ¿cómo se llama? Volver atrás, ¿verdad? Eso es básicamente, ¿verdad? Entonces, como ya vimos, entonces, la supranacionalidad es básicamente o consiste en un sistema muy complejo que da garantías políticas y también jurisdiccionales, ¿verdad? Directas y a veces indirectas, que aseguran pues el cumplimiento de obligaciones y protegen los derechos dentro de ese ámbito, de ese sistema político, ¿verdad? Entonces, del sistema político y de derecho previamente establecido por ese sistema supranacional, ¿verdad? Entonces, además también es una categoría de institución que significa pertenencia permanente de un Estado a una entidad que está por encima del mismo Estado, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, ¿verdad? Entonces, y si volvemos a la pirámide de Kelsen, que ustedes ya saben de qué les estoy hablando cuando estamos hablando de la pirámide de Kelsen, en el caso del respeto a los derechos humanos, el Estado guatemalteco toda vez ha sido signatario de varios tratados en cuanto al respeto a los derechos humanos, entiéndase, la OIT, cuáles, vamos a ver, UNICEF, vamos a ver el Pacto San José, cuáles otras, a ver, mencionen más. No recuerdan, no saben. No, es tan lindo, Jonathan. Me gusta. Vamos a ver, pues vamos a ver qué otra. En cuanto al, ¿cómo se llama? Ya no son los objetivos del milenio, los ODS. Los ODS que son prácticamente, tienen que ver mucho con el respeto a los derechos humanos y la erradicación de la pobreza, el respeto al medio ambiente. Todo eso es derechos humanos internacional. Entonces, todo lo que tiene que ver con derechos humanos está por encima de lo que marca nuestro sistema legal, que está encabezado por la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, eso es básicamente, y si hay preguntas, pues respondámoslas porque no creo que me dé chance de pasar a otro tema. Si no, pues lo que sí podemos hablar es, lo que sí podemos, ¿cómo se llama?
sí, hablar un poquito más es sobre las distintas, por ejemplo, si hablamos del Zika, ¿va? Entonces, el Zika pues tiene y Guatemala es parte del sistema integrado de, ¿qué? De integración centroamericana. Eso es lo que quiere decir Zika, ¿verdad? Entonces, ustedes me corrigen si estoy mal, ¿verdad? Entonces, este sistema básicamente pues tiene varios pilares o varias líneas de acción, ¿verdad? Entonces, entre ellos pues el cambio climático, ¿verdad? Entonces, Guatemala es parte de este sistema, del sistema de integración centroamericana, que es lo más cercano que tenemos, ¿verdad? Que es un organismo supranacional, ¿verdad? Entonces, tiene pues como pilares la seguridad democrática, es uno de ellos. Tiene también, como ya les dije, el cambio climático, ¿verdad? Dentro del cambio climático, la gestión integral de riesgos, la integración social, la integración económica y también el fortalecimiento de la institucionalidad regional. Entonces, algo parecido a lo que les comentaba de mi amigo, de uno de mis amigos que ha ejercido pues su profesión dentro y fuera de España, podría ser o sea, lo que le da permiso. Nosotros tenemos aquí en Guatemala, dentro de ese sistema de integración centroamericana, por ejemplo, tenemos ese documento que se llama CA4, donde están integrados, o sea, con nuestro DPI podemos irnos a El Salvador, Honduras y Nicaragua, ¿verdad? Entonces, el mismo documento, no tenemos que utilizar pasaporte, o sea, es DPI o pasaporte, ¿verdad? Entonces, nos podemos movilizar dentro de los 4 países como que estuviéramos en Guatemala. Ese es un acuerdo, ¿verdad? Ese es un acuerdo que supranacional, ¿verdad? Porque se extralimitan los límites territoriales del país, ¿verdad? Entonces, en ese acuerdo, los ticos no quisieron firmarlo a ustedes, porque si no dijeron todos los chapines, los salvadoreños, los hondureños y los nicas se nos van a venir a meter aquí, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, pues tenemos la libre movilización, ¿verdad? Entonces, la libre movilización dentro de en los cuatro países, podemos cruzar las 4 fronteras sin necesidad del pasaporte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que permite la Unión Europea con sus países miembros, ¿verdad? Entonces, eso es un equivalente más o menos, ¿verdad? A lo que permite la Unión Europea dentro de sus países miembros, ¿verdad? Entonces, eso en el caso de la Zika, ¿verdad? Veamos un poquito dentro de saber los objetivos de la Unión Europea como tales, ¿verdad? Entonces, ellos tienen como objetivos, pues, afirmar y promover sus valores e intereses, hoy lo primero, ¿verdad? Entonces, afirmar y promover sus valores e intereses. ¿Dónde los van a afirmar? Dentro de sus propios estados. ¿Y dónde los van a promover? Dentro y fuera de sus propios estados, ¿verdad? Entonces, contribuir a la paz y la seguridad y al desarrollo sostenible del planeta. Aquí ya se extienden, ya no es solo la Unión Europea, ya se extienden. Entonces, contribuir a la solidaridad y al respeto mutuo de los pueblos en el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza, la protección de los derechos humanos, y pues eso también, eso ya es fuera de sus fronteras, ¿verdad? Ya es fuera de lo que es la Unión Europea, es dentro y fuera, ¿verdad? Entonces, y el estricto, dicen, el estricto respeto al derecho internacional. Entonces, se da, o sea, en la realidad eso se manifiesta. Entonces, tendríamos que averiguarlo, ¿verdad? Entonces, y tiene una cantidad de objetivos impresionantes también, ¿verdad? Entonces, ofrece libertad, seguridad, justicia en sus fronteras interiores, ¿verdad? Y además, pues, adopta medidas adecuadas en las fronteras exteriores, ¿verdad? Establece un mercado interior dentro de la Unión, promueve la paz, los valores y el bienestar de sus ciudadanos dentro de la Unión,
protege y mejora la calidad del medio ambiente y mejora la calidad del medio ambiente dentro de la Unión, y el progreso científico, además de promover el progreso científico y tecnológico. Recordemos que pues ahí pues prácticamente nació la revolución industrial, ¿verdad? Y dentro de la revolución industrial pues vino toda esta, luego esa cantidad de inventos que perfeccionaron, que hicieron que la agricultura pues se viera pequeña, ¿verdad? A la hora de compararla con el proceso de industrialización que se estaba siguiendo, ¿verdad? Entonces, la invención de máquinas, pues, durante ese proceso, que fue ahí precisamente, ¿verdad? En uno de los países que después se salió, ¿verdad? En Inglaterra, ¿verdad? Que después abandonó la Unión. Entonces, bueno, todo eso pues pesa, ¿verdad? Entonces, otro de los objetivos es combatir la exclusión social, ¿verdad? Entonces, y la discriminación. Entonces, fomentar la justicia, entonces la justicia y la protección social, la igualdad de género, la protección de los derechos del niño o de la niña, ¿verdad? Entonces, o reforzar más bien la cohesión económica, ¿verdad? Entonces, respetar la diversidad cultural y lingüística, ¿verdad? Eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo, pero es parte de los propósitos o de los objetivos que tiene la Unión Europea. Entonces, aquí, a nivel centroamericano, pues, una conformación así y que de verdad vele por todo esto, pues, es difícil que vaya a dar resultado a ustedes. Veamos el Parlamento Centroamericano, a ustedes, ahí está, es un elemento sin vida a ustedes, que para lo único que sirve es para, ¿cómo se llama? Para albergar a gente que, pues, que ha cometido actos de corrupción, ¿verdad? Entonces, para eso sirve el Parlacén. Entonces, lo que haga, o sea, las acciones que tengan de líneas de trabajo, ¿son vinculantes? No. Y entonces, ¿de qué sirve que estén, verdad? Entonces, es nada más el Parlamento Centroamericano es nada más una institución que está consumiendo recursos propios del Estado guatemalteco, porque no son los gobiernos de los diferentes estados los que pagan los salarios y el mantenimiento de esa cosa que es una institución inservible, ¿verdad? Que no sé, no tengo conocimiento que haya hecho. No sé si alguien tiene conocimiento que me instruya, que me ilustre, porque yo del Parlacén prácticamente no tengo conocimiento de que haya hecho algo bueno a ustedes hasta ahora. Solo sé de que ahí van a parar todos los presidentes y expresidentes y ex vicepresidentes de los países centroamericanos, y que la mayor parte, un 90%, 95%, son acusados de actos de corrupción. No sé si ustedes tengan algo, ¿verdad? No. ¿Algo bueno que ha hecho Parlacén? Nada. De mi memoria, nada. O que tenga planificado hacer, nada. Bueno, jóvenes, los voy a dejar y nos vemos mañana. Yo les envío el enlace, ¿sí? Quienes ya saben, quienes se puedan conectar, y de todas maneras quienes no se puedan conectar, voy a dejar el enlace mañana en la noche, no, el sábado en la noche, no, yo creo que hasta el domingo les subo el enlace y les subo todo el material que vimos durante la semana, ¿sí? Incluyendo lo que vamos a ver mañana. ¿Les parece? Sí, licenciada. Solo una pregunta. ¿Sí? Perdón la interrupción. ¿Cuándo es el examen? El 24, de hoy en una semana. Sí. Ok, gracias. Vaya. Que estén muy bien, jóvenes, que tengan bonito día. Hasta pronto.